Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de conversación en Congreso Futuro 2026 bajo el lema Humanidad. ¿Hacia dónde vamos? Hoy estamos con Milagros Miceli, una socióloga experta en inteligencia artificial, además docente de la Universidad Técnica de Berlín. Milagros, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, qué lindo estar acá, gracias. ¿Cómo te has sentido en Congreso Futuro? La verdad es que muy bien, no dejo de contar las maravillas de Congreso Futuro a quien quiera escucharme. Es un espacio muy lindo, muy plural. Ayer estuve en Ñuble, también fue una experiencia hermosa, ¿no? Esto de que no sea solamente concentrado en la capital, sino ir a las regiones. La verdad es que muy bien, me han tratado muy bien, estoy muy agradecida. Qué bueno escucharlo, Milagros. Bueno, para partir, quería preguntar, nosotros cuando escuchamos de inteligencia artificial, lo sentimos tal vez muy lejano, pero yo tengo entendido que la inteligencia artificial está todos los días, todo el día, frente a las mismas personas. ¿Qué ejemplos básicos que nosotros no notamos podrías darnos de la presencia de la inteligencia artificial en el día a día de las personas? Bueno, yo no diría que no lo notamos, sino que ya lo hemos naturalizado como que es así y ya, ¿no? Filtros de recomendación, como por ejemplo, no sé, ¿viste cuando pones una canción en Spotify y después te sigue te sigue poniendo música? No, eso es basado en tus recomendaciones, en las recomendaciones y en tu uso de Spotify anterior, ¿no? Aprende de esos patrones. Eso es una forma de inteligencia artificial, es una forma de automatización. También cuando googleas algo, ahora casi todos los buscadores han incorporado IA generativa, entonces hoy en día cuando googleas algo ya no te aparece en una lista de sitios web donde puedes encontrar esa información, sino que te aparece un resumen de IA generado con una IA de estas que se llaman generativas. Bueno, también cuando vas a un aeropuerto, cuando no hay reconocimiento facial en las calles, en los aeropuertos, hay ciudades que están llenas de estas cámaras de reconocimiento facial. Está en todos lados, básicamente. Es muy difícil rehusarse al uso de la inteligencia, a usar la inteligencia artificial hoy en día. Hay un ejemplo que usted mencionó en su exposición recién, que a mí me llamó mucho la atención. El etiquetado de datos, creo que mencionó, cuando aparece estos cuadritos y uno tiene que ir seleccionando lo que le indica. ¿Cómo funciona ese sistema? Siempre me he preguntado cómo funciona ese sistema. Bueno, eso es el sistema que se conoce como CAPTCHA o reCAPTCHA, ¿no? Que es un sistema que supuestamente se incorpora a los sitios web como una medida de seguridad para evitar que sean bots. O sea, ahí tenés que comprobar vos tu humanidad, ¿no? Y decir soy humano en lo que haces. ¿Cómo lo comprobás? Bueno, haciendo etiquetado de datos. Lo que poco se conoce es que ese etiquetado de datos es una forma de trabajo no pago que se hace. Bueno, reCAPTCHA lo compró hace, te diría, 10 años Google, ¿no? Entonces podemos pensar que eso es trabajo no pago para Google. No sería descabellado esa teoría. Y quería preguntar sobre, iniciando como en su carrera, ¿cómo nace su interés en cruzar esto de tecnología, trabajo y justicia social? Bueno, yo creo que quisiera que fuera un interés puramente académico, pero en realidad es también, uno nunca hace ciencia y no hace investigación dentro de un tupper, ¿no? Siempre la ciencia uno la hace desde un lugar y desde una posicionalidad. Y la mía, bueno, es venir de una familia de clase trabajadora. Nunca en mi vida conocí cosas que cayeran del cielo. Digo, las cosas que había era porque alguien las hacía y alguien las producía y alguien tenía que trabajar para que esas cosas existieran. Así que cuando llego al Instituto Alemán de Internet, a partir de una convocatoria, yo llego como socióloga, a mí me parecía lo más natural preguntar quiénes están produciendo estas tecnologías, de quiénes son esas manos y en qué condiciones laborales también trabajan, ¿no? Y un poco luchar para que esas condiciones sean mejores. De eso se ha tratado mi trabajo en los últimos, te diría que 10 años. Entonces, ¿qué fue lo que le permitió ver esta mirada híbrida que la tecnología, tal vez al menos para mí y tal vez para muchas personas, la tecnología por sí sola no muestra? ¿Cómo? O sea, ¿qué me permitió llegar a ese lugar o cómo llegué a ese lugar? ¿Qué le permitió llegar a ese lugar y tener esta mirada de una tecnología híbrida, que no es únicamente máquinas? Bueno, la investigación, ¿no? Esto de interesarme, primero preguntar,
Pasaba, a ver, voy a ir un poquito más atrás. Pasaba cuando yo llegué a este mundo de la inteligencia artificial, que estaba dominada por gente que venía de la informática puramente, ¿no? Era muy raro encontrar gente de las ciencias sociales. Entonces, un poco la pregunta de esto de cómo un poco faltaba. Estaba siempre la pregunta de qué y cómo puede ser mejor, pero no esta pregunta de cómo es, cómo se produce. Yo tenía compañeros muy, muy valiosos en ese primer trabajo, ¿no? Que hacían cosas fantásticas y estaban también interesados en la ética de la inteligencia artificial y en una inteligencia artificial, digamos, para el beneficio de la gente y no para el negocio. Pero claro, su enfoque como informáticos era, te diría, en crear artefactos, ¿no? Era en... crear artefactos de tipo, por ejemplo, no sé, cosas como cómo combatir los sesgos en la inteligencia artificial, cómo pensar en las métricas de fairness, ¿no? Todo esto, métricas, técnicas. Entonces era muy difícil, ¿no? Empezar a pensar desde este lugar de las ciencias sociales. Y a partir de ahí, bueno, así llego a pensar en esto de la inteligencia artificial como algo que se crea y como algo que tiene contexto. Esto es lo más importante. Gracias. Y usted mencionó un concepto, el sesgo, que era algo que le quería preguntar igual. ¿Qué es un sesgo dentro de la inteligencia artificial? Bueno, un sesgo son aquellas preferencias, ¿no? A mí mucho no me gusta hablar de sesgos porque parece que fuera algo que no es intencional o que parece algo que no es buscado y algo que también se puede combatir o reparar, ¿no? Y la verdad es que es bastante difícil porque la inteligencia artificial, empecemos por ahí, se basa en datos, en conjuntos de datos. Y estos conjuntos de datos están siempre sesgados, en el sentido de que siempre hay preferencias, siempre se construyen con una meta en la cabeza, siempre se construyen para algo y siempre hay una preferencia de quienes construyen estos digamos, conjuntos de datos sobre cómo quieren que estos conjuntos de datos funcionen y qué quieren que hagan, ¿no? Qué quieren que estas inteligencias artificiales que se entrenan a partir de estos conjuntos de datos, qué función quieren que cumplan. Entonces, bueno, a partir de ahí podemos pensar que todo dato es sesgado siempre, que todo dato representa una visión del mundo y que es imposible pensar en inteligencias artificiales no sesgadas. Ahora bien, esto no quiere decir que haya inteligencias artificiales que no sean mejores que otras, ¿no? Pero esto tiene que ver con la intencionalidad de quienes producen estas inteligencias artificiales y, por supuesto, con el contexto de regulación, con la aceptación del usuario, con el contexto político, etcétera, etcétera. También hay que decir que son tecnologías que son profundamente políticas. No se pueden separar, no se pueden pensar en ellas como un fenómeno puramente tecnológico. Gracias. Yo muchas veces pensaba, en verdad, que la tecnología era neutral o objetiva, pero después de su charla veo que no. No, no lo es. También quería preguntarle, volviendo un poco a su carrera. Su carrera usted la ha desarrollado entre Argentina, Alemania y también trabajando con permanentes espacios globales, ¿correcto? ¿Cómo influye este recorrido internacional en su entendimiento sobre la tecnología y el impacto que éste tiene socialmente? Bueno, por supuesto que soy privilegiada de haber empezado este trabajo en Europa, ¿no? En Alemania concretamente, donde realmente tuve la oportunidad de tener fondos para esta investigación. No es una investigación que sea fácil de venderle a quienes otorgan fondos, ¿no? A los dadores de fondos. Es un poco difícil porque sí, no es una investigación marketinera, te diría. Entonces, bueno, tuve el privilegio de que al Estado alemán le interesaba, bueno, financiar este trabajo. Así empieza, así puedo tener mucho apoyo también para mi investigación, pero realmente para mí lo que lo cambia todo es hacer trabajo de campo en diferentes lugares del mundo, ver otras realidades, entender también mi propio privilegio estando haciendo esto desde donde lo hago, entender, también hacer explícita mi posicionalidad en esto y entender que las realidades del sur global tienen otra... No es que no lo supiera, digo, soy argentina, no dejo de ser argentina, no me olvido de eso, pero digo, entenderlo desde lo profesional también es importante. Y sí, la verdad es que eso fue lo que me cambió todo y a partir de ahí empiezo a pensar, ¿no?, en cómo hacer no solamente inteligencia artificial, pero también investigación desde lugares y territorios específicos
para comunidades y con comunidades específicas. Y qué bueno que lo mencionó, que usted es de Argentina, porque quería preguntarle también, ¿qué cosas la sorprendieron en este ámbito trabajando en Europa que no son evidentes o tal vez que no hay en América Latina? Bueno, a ver, lo que más me sorprendió quizás sea el interés. Hace 10 años o 9 años no era tan explícito el interés de encontrar una cooperación con las ciencias sociales desde el mundo de la inteligencia artificial. Digo, nosotros los científicos sociales éramos como los bichos raros dentro de este ámbito. No digo que no sigamos siéndolo, sí, un poco que sí, pero... Pero bueno, en ese momento a mí me sorprendió el interés. Yo siempre me acuerdo que llego a la entrevista, ¿no? Cuando me presento a esta convocatoria del Instituto Alemán de Internet, que recién se había fundado, entré de la primera camada, y me acuerdo que llego a la entrevista y yo no sabía nada de inteligencia artificial ni sobre las tecnologías. No me había especializado en eso. Mi especialidad era en la sociología del trabajo. Y llego a ese lugar y empiezo a plantear preguntas, o no, empezamos como en un intercambio con las personas que ya estaban en el equipo y con ellos, y con ellos pudimos empezar a intercambiarnos y me sorprendió el interés de ellos, ¿no? Cómo ellos, no sé, se mostraban sorprendidos por mis respuestas de cosas que a mí me parecían lo más obvio del mundo, pero para ellos eran como novedosos. Bien, yo creo que ya estamos cerca de una pausa, ¿sí? Perfecto. Así que vamos a la pausa. Volvemos en unos minutos con este espacio de conversación en Congreso Futuro 2026. Estamos de vuelta en este espacio de conversación con Milagros Miceli, experta en inteligencia artificial, socióloga también, en el marco de Congreso Futuro 2026, Humanidad, ¿hacia dónde vamos? Milagros, la siguiente pregunta con la que quiero empezar es, ¿qué diferencias ve usted entre el norte y el sur global en la producción de inteligencia artificial? Bueno, es una excelente pregunta y te agradezco que me la hagas. Realmente, bueno, las diferencias que vemos son enormes y también que tienen que ver, bueno, con una historia de nuestros países y de nuestras regiones, ¿no? Una historia, lamentablemente, de un poco de estar en los márgenes, de sumisión también a los poderes del norte. Y la inteligencia artificial no se manifiesta de otra manera, ¿no? En el norte se producen... del norte nos imponen las grandes ideas, del norte vienen cómo la inteligencia artificial tiene que ser, y en el sur nos encontramos, bueno, entregando esto, un poco la temática que planteo, la de la mano de obra barata, del trabajo de datos, de la precarización, nos encontramos proveyendo de esta mano de obra al norte global. Y también es importante nombrarlo, de recursos naturales, de territorios para que se instalen lugares como por ejemplo los centros de datos, los data centers, ¿no? Que en nuestros países, en Argentina, en Chile, en México, también en Brasil, están, digamos, a la orden del día, ¿no? Que son, uno cuando dice, bueno, los datos, la nube, todo esto, parece que la inteligencia artificial o en general estas tecnologías digitales no tuvieran una materialidad, ¿no? Que fueran algo etéreo, que fueran algo, ¿no? Estas metáforas de la nube y todo esto, cuando en realidad son bien materiales, y el material es son lugares donde se instalan, donde se alojan estos datos, servidores que ocupan lugar, que hacen ruido, que necesitan de agua, que necesitan de energía, que no nos sobra, ¿no? Ni el agua ni la energía en nuestros países, que contaminan. Y también esto del trabajo, ¿no? De proveer trabajo para que estos datos existan en primera medida. Ahora bien, esto es como se viene planteando hasta ahora nuestro rol en el campo de la inteligencia artificial. No necesariamente tiene que ser el rol que tenemos que tener. Digo, podemos también rebelarnos contra eso. Tenemos la potencialidad desde nuestras regiones de hacer una inteligencia artificial distinta, una inteligencia artificial potencialmente mejor, ¿no? Tenemos definitivamente el talento en nuestros países, hay gente brillante, hay pensadores y pensadoras y científicos y gente en la tecnología que son realmente muy valiosos. Somos gente creativa, tenemos las ideas, así que creo que también es importante creer
creernos que somos capaces de hacer algo diferente. Gracias. Otra pregunta que también me llama mucho la atención sobre usted, en verdad, es ¿en qué momento decide que la investigación a la que usted se dedica debe dialogar directamente con políticas públicas y con la sociedad? Yo creo que desde el primer momento, creo que no recuerdo un momento en el que yo no quisiera hacer algo que tuviera, que fuera para la nube, ¿no? Otra vez esta abstracción. Nunca me interesó hacer investigación, como nunca me interesó hacer nada para los libros o para no unos pocos. Siempre me interesó hacer cosas que tuvieran impacto y que potencialmente le pudieran cambiar la vida a las personas. Y la investigación no es eso. Para mí, ojo, es mi punto de vista, no quiero desmerecer con esto a ningún colega que esté haciendo las cosas de forma distinta. Para mí siempre fue importante hacer investigación que tuviera un impacto en la calle y no investigación o hablarle a otros académicos para que ellos no ganarme el respeto de ellos y ellas o publicar libros o publicar artículos que se lean solamente dentro de un nicho. Ese tipo de exclusividad o de prestigio nunca me interesó. Me interesa hacer investigaciones que otra vez que tengan la potencialidad de cambiar las vidas, y a partir de cambiar vidas tiene que ver sí con empoderar y con crear espacios donde estos y estas trabajadoras se sientan seguras y puedan realizar proyectos y puedan crear espacios donde ellos y ellas sean los líderes de la investigación, pero también mucho más colaborar con legisladores, legisladoras, con la idea de llevar estos hallazgos a ellos y ellas para cambiar algo en cuanto a las legislaciones. Siguiendo el mismo hilo sobre el impacto social, ¿qué riesgos existen cuando estos temas se discuten solamente entre expertos y no llegan al debate ciudadano? Bueno, es el riesgo no solamente en esto, sino en cualquier cuestión, ¿no? Esto de los expertos y expertas, ¿qué significa ser un experto en algo, no? ¿Quién es experto? ¿Es experto el que la vivió? ¿Es el experto el trabajador que realmente sufre de estas condiciones laborales o que crea y sabe cómo son los datos y para qué se usan y cómo se están creando y cuáles son los problemas dentro de esos conjuntos de datos? ¿O soy yo la experta que en realidad lo sé de segunda mano porque le hice una entrevista a un trabajador o porque realicé una encuesta? Esto también hay que cuestionarlo. ¿Quién es el experto y quién llega a ser experto en qué condiciones? Entonces, para mí, las discusiones entre los expertos, como se los conoce dentro de la academia, tienen mucho menos valor que la discusión con la persona que realmente lo vivió. Para mí, esa persona es el experto y esto es un poco lo que venimos a traer y a sistematizar dentro de nuestra metodología de trabajo, trayendo trabajadores y trabajadoras de datos a que sean ellos y ellas quienes hagan la investigación y quienes interpreten esas investigaciones y cuenten sus realidades de primera mano. Desde su experiencia y también muy relacionado a lo que usted habló en la charla, ¿qué rol deberían tener los estados y los parlamentos frente al avance de la inteligencia artificial? Bueno, es muy, muy importante. Bueno, lo estamos viendo, en Estados Unidos, el rol del Estado dentro de la inteligencia artificial para la desgracia del resto. Para la desgracia de nuestra región. Pero si hay algo que aprender de eso, es que el Estado necesita estar presente en esto. No puede ser un dejar hacer, dejar pasar en nombre de la libertad como está ahora tan en moda, ¿no? Esto tiene que ser regulado, hay que estar muy atento, porque la inteligencia artificial, otra vez, no es solamente una tecnología, sino que es una tecnología que posibilita una enorme concentración de poder, un poder que no es solamente económico, no estamos hablando solamente de los trillones que se llevan estas empresas, sino que estamos hablando de un poder político. Basta con mirar la asunción de Trump, la foto, quienes estaban en primera plana, ¿no? Y todas las acciones que vinieron después del gobierno de Trump, cómo son para beneficiar a estas gigantes tecnológicas. Pero además se trata de un poder epistémico, es un poder de potencialmente imponernos arbitrariedades como verdad, ¿no? La inteligencia artificial, cuando uno, por ejemplo, googlea y te dan ese resumen generado por una inteligencia artificial generativa, bueno, te están dando una verdad a medias, y muchas veces con errores o como se dice, con alucinaciones. Pero te están diciendo, esta es la respuesta a tu pregunta y no hay otra. Y si uno, es perezoso o no se pone a buscar,
o no es ambicioso, no se va a poner a buscar otras respuestas alternativas. Y hay todo un mundo que uno se está perdiendo por creerle a esa inteligencia artificial, ¿no? Cuando uno le pregunta a ChatGPT algo y te devuelve eso. Cuando uno genera una imagen con uno de estos generadores de imágenes, ¿no? Hay investigaciones que muestran, qué tipos de imágenes generan, cómo ven al mundo o qué mundo reproducen, ¿no? Cuando uno les pregunta, hay un ejemplo muy delator de esto, de una investigación del Washington Post del año pasado, ¿no? Que mostraban, cuáles son las imágenes más frecuentes cuando uno pide con ciertos prompts. Y, por ejemplo, un prompt era niños jugando, un juguete en Irak, y los juguetes que mostraban en Irak eran, soldaditos de plomo, armas de juguete, un tanquecito, digamos, de juguete, como si esos niños no tuvieran derecho a jugar con otras cosas que no sean cosas relacionadas con la guerra y con la violencia. Una graciosa era, le pedían que genere una persona productiva y la mayoría de las imágenes era un hombre blanco vestido de traje y corbata sentado en un escritorio, como si uno solo pudiera ser productivo de traje y corbata, ¿no? El resto de los y las trabajadoras no son productivos para nada. Cosas así, una persona que limpie le pedían que genere y en general eran personas que parecían mujeres, ¿no? Entonces, porque las mujeres somos las que estamos destinadas a las tareas domésticas. También yéndonos un poquito hacia el lado de justicia social, ¿qué tipo de consecuencias podría tener un entrenador de inteligencia artificial? ¿Qué consecuencias, en qué sentido? Usted mencionó en su exposición consecuencias en la salud mental, por ejemplo. Sí, ese es uno de los, consecuencias pueden tener muchas en el sentido de que si hablan hay represalias, si hacen las cosas como no le gusta al cliente los pueden echar del trabajo, corren peligro constantemente en distintas formas, pero el tema de la salud mental, y gracias por preguntarme sobre eso, es fundamental. Es realmente uno de los flagelos ocupacionales más marcados y más prevalente dentro de esta población trabajadora, que otra vez no son pocos trabajadores, estamos hablando entre 150 y 430 millones de trabajadores alrededor del mundo haciendo este tipo de trabajo y sufriendo estas consecuencias, ¿no? La salud mental, hemos visto casos de depresión grave, de estrés postraumático, de gente que se aísla y también a raíz de estos acuerdos de confidencialidad que hay de por medio, muchas de estas personas no se animan a buscar ayuda, no se animan a hablar con el vecino, con el amigo, con su familia, pero también no se animan a buscar ayuda psicológica. Nosotros tuvimos gente que nos contaba que había pasado más de un año con estas enfermedades mentales graves, sin dormir, totalmente deprimidos, diagnosticados con estrés postraumático severo posteriormente, pero que por un año no se habían animado a buscar a un terapeuta porque tenían miedo de romper estos acuerdos de confidencialidad con los cuales las empresas todo el tiempo los amenazan, ¿no? Si hablas te vamos a echar, pero si hablas también te va a llegar una demanda judicial de una de estas gigantes tecnológicas, lo cual es un pensamiento muy, muy aterrorizante para estas personas. Claro. Ya para ir finalizando la entrevista, quisiera preguntarle el lema de Congreso Futuro. ¿Qué opina usted? ¿La humanidad hacia dónde va? A mí no me gusta hacer futurología, a dónde vamos no sé, pero sí sé que es importante plantearnos que podemos ir hacia otro lado, que nadie nos tiene que imponer hacia dónde vamos. Podemos decidir nosotros cuál es nuestro futuro y creo que esto es importantísimo. Esto de la inteligencia artificial, ¿no? A veces se toma como, ya está, es innegable, es imparable, así que hay que aceptarlo y lidiar con eso y cómo vamos a hacer, cómo nos vamos a adaptar. Y yo creo que no, que es todo lo contrario, no dejemos que nos roben el poder de imaginar futuros alternativos. Permitámonos a nosotros mismos pensar qué futuro queremos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Qué futuro nos conviene a nosotros y no qué futuro nos quieren imponer por conveniencias ajenas. Muchas gracias por esta tan interesante conversación y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en este espacio de conversación sobre inteligencia artificial, ética y trabajo social con Milagros Miceli en Congreso Futuro 2026, Humanidad hacia dónde vamos.